Es que está molestando. Que está muy bien. Muy buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a nuestra conferencia del día de hoy, martes 3 de septiembre, en el cual vamos a tocar el tema, la temática de derechos de autor. Quien les habla, su docente Joaquín Fernando Aguilar. Como primera medida vamos a dar una breve historia o un recuento de lo que es derechos de autor, ¿no? Derechos de autor en este marco creciente de protagonismo de las llamadas industrias creativas, de los nuevos modelos de desarrollo de software, de los retos y oportunidades que implica la globalización y el incremento interdependencia entre las naciones, la promoción, conocimiento y el derecho de autor y derechos conexos aparece como una necesidad hoy en la actualidad, porque el manejo de los entornos digitales ha sido en el marco descrito uno de los temas centrales y en gran medida es debido a esto que el tema de derechos de autor ha sido noticia de primera plana en Colombia y a nivel mundial, ¿no? Entonces, claramente esto surge como una necesidad que las personas y entidades que interactúan alrededor del desarrollo de software cuentan con el conocimiento apropiado en lo referente al reconocimiento del derecho de autor, la negociación de los derechos patrimoniales y el ejercicio de los derechos morales. Ahorita abarcamos bien qué es eso de derechos patrimoniales y derechos morales. Esta temática busca llenar esta necesidad, que es lo que toca a la industria del desarrollo de software, ¿no? Brindándonos a nosotros como futuros desarrolladores o futuros empresarios la información básica sobre los conceptos centrales del derecho de autor, los actores del sistema en el país y las especialidades de la industria en cuanto al ejercicio del derecho de autor y los derechos conexos. Tanto que hay una interferencia aquí de audio. Bueno, listo. Acá prosigamos. Entonces, con base a todo este tema, entonces, los derechos de autor en nuestro país se incorporó este nuevo concepto en cuanto al software dentro de la legislación interna a través de la adaptación de la norma de la Comunidad Andina de las Naciones llamada CAN, relativa a los derechos de autor y derechos conexos, en el cual esta decisión andina es la número 351 de 1993, que define textualmente lo siguiente, como está explícitamente escrito en la norma. Desarrollo de software es la expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que al ser incorporados en un dispositivo de lectura automatizada es capaz de hacer que un ordenador, un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones y ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. El programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso. Eso lo dice textualmente la norma. Entonces, de acuerdo a eso, al anterior, se incluyó. ¿Sí, Juan Pablo? Coménteme. ¿Puedo activarme? Juan Pablo alzó la mano, ¿sí? Por el chavo. Esto, Juan Pablo, si quiere, ahorita hablamos en cuanto a las actividades primero culminemos aquí lo que es, esta es una conferencia cortica, nos demoramos por ahí unos 20 o 25 minutos. Por último, me recuerda otra vez, entonces hablamos lo del punto de las actividades de esta última unidad, ¿ok? O de la actividad final ya. ¿Listo, Juan Pablo? Si quiere, continuemos aquí y ahorita conversamos de todo eso y los inconvenientes y preguntas que tengan respecto a las actividades.
Entonces, de acuerdo a todo esto, derecho de autor, se incluyó el software dentro de la categoría de obras protegidas por el derecho de autor, lo cual está establecido bajo los mismos parámetros de las obras literarias, tanto para los derechos morales, tanto como los patrimoniales. Entonces, vamos aquí a qué es lo que protege los derechos de autor. Protege los programas de ordenador. Para esto se puede registrar en el Registro Nacional de Derechos de Autor. Para el software es necesario un código fuente y un código objeto. Entonces acá nos aclara directamente de la norma qué se refiere con código fuente y con código objeto. Código fuente son las instrucciones que el programador plasma para que realice unas funciones. Este código es entendible para las personas. Y en este sentido, el carácter escrito de las instrucciones es que se expresan en los programas y ese es el respaldo de la protección del software como obra literaria. Y cuando hablamos de código objeto, es aquel que solo puede interpretar la máquina y es un sistema de unos y ceros, es decir, el que llamamos nosotros comúnmente como binario. Los derechos de autor también protege esta clase de derecho, de código. Los tipos de derechos. Entonces acá vamos a ver que los creadores originales de obras protegidas por el derecho de autor, en las que se encuentra el software, sus causahabientes y los titulares de derechos gozan de una serie de prerrogativas de orden moral y pecuniario según correspondan, las cuales les son otorgadas por la ley. Entonces, el derecho de autor clasifica dichos privilegios en derechos morales y derechos patrimoniales. Entonces vamos a abarcar qué se refiere con derechos morales y derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales son los derechos que representan el derecho de autor a beneficiarse económicamente de su producción intelectual, en nuestro caso, del respectivo software. Estos derechos, al contrario de los morales, sí pueden ser transferidos, ya sea mediante un contrato, venta o donación. O como comúnmente vemos que hacen por medio de licencias, ¿no? En el cual tenemos derecho a los respectivos software, sistemas que encontramos hoy en la actualidad. Entre los derechos patrimoniales están que el derecho a reproducir la obra, derecho a la distribución, derecho a la comunicación pública, derecho de puesta a disposición y derecho a la transformación de la obra. Acá el derecho a transformación de la obra lo vemos comúnmente en el caso de, por ejemplo, el sistema operativo Linux. Generalmente despliegan una versión en la cual uno puede mejorar o transformar la obra o hacerle modificaciones al software. Cuando hablamos de derechos morales, son aquellos derechos que no tienen un objeto económico, o sea que son los cuales recaen sobre la obra y su relación de carácter intrínseco con el autor. Esta clase de derechos se reconoce la auditoría de la obra y son intransferibles y no tienen limitación de tiempo. Entonces, con base a todos estos derechos, los derechos morales son el derecho inédito, que más que todo se refiere a que el autor puede decidir si da a conocer o no y en qué condiciones va a conocer la obra, ¿no? Acá también decide si quiere ser divulgada, según el autor de la obra. El derecho de paternidad constituye en que el autor exige el reconocimiento de su condición que es autor de la obra, ya sea por medio de su nombre, la firma, un signo que lo caracterice o incluso de forma anónima o bajo un seudónimo. El derecho de integridad, ahí es donde el autor tiene derecho de exigir el respeto a la integridad de la obra, o sea, que no sufra deformaciones, ni modificaciones, ni ninguna alteración y ningún atentado contra ella. Derecho a arrepentimiento es cuando él renuncia a retirar la obra del mercado por haber cambiado sus convicciones intelectuales o morales. Y el derecho a modificación es que el autor tiene derecho de impedir o no la modificación de la obra dependiendo de los respetos de los derechos que haya adquirido ese tercero con ese software o con esa obra, que ya dijimos que acá en derecho de autor el software es catalogado como una obra literaria y por eso también es protegido. Entonces, en nuestro país, el término de protección para las obras protegidas por el derecho de autor, en este caso, cuando es persona natural,
Él proteja la obra durante la vida del autor y después de su muerte 80 años más. Dura la obra, los derechos patrimoniales, los derechos morales también. Y si el titular de los derechos es una persona jurídica, el periodo de protección es de 50 años a partir de la realización, divulgación o publicación de la obra. Acá algo muy clave, que es que para contabilizar el plazo de protección es necesario tener en cuenta que esto contará a partir del 1 de enero del año siguiente después de la muerte, en caso de la obra aquí, los derechos de autor de la persona natural. Si se murió este año, entonces empieza a acordar a partir del otro año. A partir de enero empieza a transcurrir los 80 años en el cual queda protegida la obra. Cuando se trata de obras de dominio público, se hace referencia a creaciones que se caracterizan porque pueden ser utilizadas y explotadas por cualquier persona sin que requiera una autorización por parte de su titular. La ley establece las situaciones en las cuales las obras se encuentran en el dominio público. Son 4 acciones, como cuáles: obras cuyo periodo de protección está agotado, obras folclóricas y tradicionales de autores desconocidos, obras cuyos autores hayan renunciado a sus derechos y cuyas obras extranjeras que no gocen de protección en Colombia. Ahí ya quedan al dominio público y ya la gente tiene acceso a esa obra. Cuando hablamos de software, ¿cómo es protegido el software? Entonces, el trámite se llama registro de soporte lógico o de software y se realiza ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. El Registro Nacional de Derechos de Autor es un mecanismo mediante el cual los autores de obras literarias y artísticas pueden realizar ese respectivo registro, ¿no? Cabe destacar que ese registro es gratuito y se realiza directamente en las oficinas de la entidad, en el cual tienen que tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero, se hace la solicitud de registro de la obra, que puede ser presentada personalmente o enviada por correo a esta entidad, por el autor titular o por un ponderado, que se hace la respectiva gestión en el cual le otorga un poder al solicitante con el fin de que pueda hacer esa gestión, ¿no? Entonces, el Registro Nacional de Derechos de Autor es un mecanismo mediante el cual los autores de obras literarias y artísticas realizan el registro de sus creaciones. Como segunda medida, allá en esas oficinas, entonces se debe diligenciar el formato que para tal efecto ha sido diseñado por la entidad. Este consta de la hoja denominada solicitud de inscripción de soporte lógico o software.doc, la cual puede ser obtenida también desde la página web de la institución o se puede solicitar personalmente directamente en las oficinas de la entidad, en el cual nosotros tenemos claro que es un requisito en el cual debe llenarse de forma legible, no tener enmiendas ni correcciones, preferiblemente llenarse a máquina para que quede más legible, debe firmarse la hoja original y remitirse junto con la copia de la obra y los demás documentos requeridos a la oficina de registro de esta entidad. Cuando el software te lo vamos a registrar, se puede registrar esos 3 elementos cuando hablamos en caso de software: la documentación completa, el código fuente o el manual de uso. El usuario deberá escoger cuál de estos 3 elementos desea proteger o registrar en el caso, e inclusive puede registrar los 3, ¿no? Siempre al registrar se debe entregar una copia del material que se va a registrar, ya sea de manera física o electrónica. Para el caso de las copias electrónicas, se deben enviar un soporte óptico, ya sabemos nosotros que en CD o DVD, y en el cual estén los formatos genéricos, ya sabemos que .pdf, .doc, eso directamente lo muestra la página de la respectiva entidad, nos da los parámetros y los diferentes pasos que debemos seguir para realizar el respectivo registro. En caso de adjuntarse copias físicas que supere las 5 hojas de extensión, deben ser anilladas o empastadas. No se debe entregar solo el material publicitario del software. Es importante también entregar la documentación que permita identificar de manera adecuada el software, así como sus principales características. El trámite de registro tiene un término de duración de 15 días
hábiles contados a partir de la fecha de la solicitud y es totalmente gratuito. Como le iba diciendo, este trámite también se puede realizar vía online por la página web de la entidad, lo cual ahí cuenta con las diferentes instrucciones y los pasos a seguir para hacer el registro. Cuenta con dos pasos fundamentales. El primero, como toda inscripción en un software, que crear la contraseña y los respectivos credenciales de acceso al sistema. Y luego después, posteriormente, se ingresa con el nombre y contraseña y tendrá a disposición todo el historial de actuaciones y certificaciones de inscripción con el fin de realizar la respectiva gestión del registro de la obra. Cabe destacar que en Colombia, por medio de esta vía electrónica o la página web, es pionera en el sistema de registro en línea y es uno de los más eficientes que existen en el mundo. Hablando de lo de desarrollo de software, existen tipos de programas, ¿no? Está lo que es el programa comercial, que es el software libre o no, y que es comercializado, es decir, que existen sectores de la economía que lo sostienen a través de su producción, su distribución o soporte. Es posible hacer uso de la copia de seguridad cuando el programa ha sido averiado o destruido y no se permite hacerle modificaciones ni nuevos trabajos a partir de los programas u obras averiadas. Está también el otro que es shareware, que constituye una modalidad de distribución de software en las que el usuario puede evaluar de forma gratuita un producto, pero con limitaciones en el tiempo de uso. Entonces, eso nosotros podemos analizar, ya estamos nosotros empapados con base a esto, que descarga uno algún sistema y usted lo revisa si le sirve a uno y si es lo que uno necesita para desarrollar cierto tipo de actividad o tarea, y en el cual ya después de que le sirva, entonces ya puede uno adquirir la licencia de software que permita el uso de manera completa y la cual requiere un pago. El freeware es el software que se distribuye en forma gratuita y por tiempo ilimitado. Suele incluir una licencia de uso que permite su redistribución, pero con algunas restricciones, como no modificar las aplicaciones, ni venderlas, ni dar cuenta de su autor. Es necesario resaltar que el autor de este tipo de programa continúa cobijado por las normas de derecho de autor y es el autor quien determina la forma de utilización de su obra. También están las obras en dominio público. En el caso del software, las obras entran al dominio público una vez el autor haya renunciado explícitamente a sus derechos o cuando ha transcurrido el tiempo que la ley le otorga al autor para la protección de su obra. Cuando la obra entra en el dominio público puede ser usada libremente. Sin embargo, hay que destacar que queda todavía respaldado por los derechos morales de esa obra, ¿no? Eso sí, nunca prescriben, los derechos morales nunca prescriben. Los derechos patrimoniales sí. Los tipos de piratería, ya sabemos nosotros, hay piratería por uso excesivo del servidor. ¿Qué quiere decir con eso? Que tiene lugar cuando la licencia autoriza a cierto número de equipos menor del que la empresa o institución efectivamente lo usa. O sea que cuando se usa el programa en una red local, la licencia debe autorizarlo y además señalar cuántos usuarios pueden acceder a ella y en qué condiciones, puesto que el exceso de usuarios permitidos configura la infracción, en el cual se considera piratería después de eso, porque ciertos programas se lo limitan con ciertos usuarios. Entonces, si superan los usuarios, claro que ahorita bien la realidad ya viene por medio del desarrollo de software, se puede hacer con el fin de que no admita más usuarios, ¿no? Piratería de usuario final es aquella realizada de manera individual por una persona, ya sea en su residencia o su lugar de trabajo. Esta forma de piratería se presenta cuando se utiliza una copia con una licencia legal para instalar en diferentes equipos o cuando se realizan copias, en el caso como sabemos nosotros, que se queman CDs o DVDs u otros formatos con contenido de software para su distribución. La piratería de Internet es aquella que se lleva a cabo cuando se realiza descarga de manera virtual a través de los distintos sitios que ofrece este servicio en Internet. Los ejemplos de esta clase de infracciones se presentan cuando los sitios web ilegales ofrecen descargas de manera gratuita de los programas que están licenciados. Entonces esto era con el fin de abarcar un poquito más el tema de lo que era
derechos de autor. Ahora sí, Juan Pablo, miramos qué era lo que nos preguntaba Juan Pablo ahorita. Juan Pablo nos preguntaba que el trabajo que vamos a hacer en grupos lo organizamos acá y todos entregamos el trabajo, ¿cómo es? ¿A qué trabajo se refiere Juan Pablo? ¿A la actividad integradora? La actividad integradora ya los grupos, listo, sí, no, los grupos ya los pueden organizar ustedes directamente por medio del foro que les creé. No puede superar las cinco personas, 5 integrantes por grupo por mucho, en el cual puede usted, obviamente puede hacer uno solo, 2, 3, 4, pero no debe superar los 5 integrantes, ¿no? Recuerde que esa actividad integradora y el examen final que ya está habilitado también se vence en el 7 y eso ya no tienen prórroga, ¿no? Ya el 7 se cierra todas las actividades de una vez, esas 2 actividades. Recuerde que la actividad integradora es plantear una solución a un problema que usted vea al entorno laboral o social, puede ser en la comunidad. Ya yo di en el foro unos ejemplos. Por ejemplo, una empresa, un ejemplo podría ser que para gestionar la salida y entrada de los equipos, tanto de los empleados como de los visitantes, puede ser equipos como tablets o computadores, en fin, de controlar los ingresos y las salidas de esos equipos, ¿no? Entonces, ¿cómo va a solucionar, cómo va a plantear la solución? Por medio de un desarrollo de software en el cual se van a registrar los diferentes empleados y visitantes con el fin de registrar los equipos con su serial y la marca con el fin de controlar las entradas y salidas de los equipos, ¿no? Esa podría ser una solución en la cual ustedes plantean qué metodología van a implementar, si van a implementar metodología ágil o metodología tradicional. Lo otro es a ver si me acuerdo más, el ítem de qué, el ítem de errores en cuanto a las prácticas, que se hagan las buenas, que el ítem de buenas prácticas que deben llevar a cabo con el fin de no cometer errores. Ellos deben tener en clave que tienen que cumplir, son 3 requisitos, a ver si no estoy mal, de la entidad integradora, con el fin y obviamente publicar una página web, que puede ser WITS. Claro, Aura, pues la puedo, de tal que sea como una página web, tranquila, yo solamente que recomendé yo la WITS, ¿no? Pero si ustedes tienen experiencia en otro que puede ser Wordful o WordPress, o una página web, si hay unos que ya pueden tener una página web, un esqueleto que llama uno, pues la pueden montar también ahí. Yo solamente que yo recomendé Wix porque la expliqué y es demasiado sencilla para montar la información, ¿no? Pero es libre, usted puede montarla, puede utilizar cualquiera de los otros motores para hacer la página web, ¿ok? También. Sí, ahora puede implementar sobre eso, sobre los flujos documentales. También puede emplearlo con el fin de expresarlo ahí como una solución a un problema. Claro, ¿cómo no? Sí, puedo emplearlo también. Si hay más preguntas, entonces pueden realizar. A ver si es que ellos quedaron acá. ¿Ok? Si tienen más problemas, si quieren, pueden registrarlas por el chat. Vamos a ver aquí que nos da ahí como confusión aquí que no. Acá activa, ya puede activar el micrófono ya. ¿Ok? Si tiene alguna pregunta en el caso de la conferencia de hoy o de las actividades que están pendientes, es el momento de aprovechar el espacio para darle la respectiva solución o gestión con base a las dudas que tengan. ¿Ok? Sin embargo, recuerden que también pueden plasmarla en el foro de dudas e inquietudes. Recuerden que las actividades se cierran el 7 de septiembre y ya no hay prórroga. Recuerden que este último bloque del curso son 2 actividades, que es la actividad integradora y el examen. Recuerden que el examen tiene 2 intentos, ¿no? 2 intentos para responder las 20 preguntas, que el sistema le da 40 minutos y el sistema toma la nota más alta y le registra la nota más alta entre los 2 intentos, ¿no? ¿Qué más, Juan Pablo? Si no estoy mal, arrancan, nada más tienen descanso como una semana y arrancan el otro nivel de una vez.
Ahorita ya terminamos, sí, el curso ya termina el 7 de septiembre. Ya queda pendiente la otra semana en que ya se registran las notas y le envían a ustedes por el sistema, no me acuerdo ahorita. Claro, también se puede validar dependiendo de la nota final que se obtenga, en el cual puede hacer las validaciones si lo requieren o los que quieran validar. ¿Ok? Entonces, cualquier duda, recuerden que también las podemos... acá nos pregunta César que qué debemos poner sobre la página. Debe poner todo lo que deben responder en la actividad integradora, o sea, planteamiento del problema. Ya expliqué yo más o menos que una solución, una posible solución, qué metodología van a implementar, cuáles son los stakeholders de ese problema, y el otro es el ítem de lecciones aprendidas. Eso es lo que deben plasmar en la página web. O sea que en el trabajo que me van a enviar por la plataforma es nada más la simple portada con los integrantes y el contenido, ahí colocan ustedes la URL en la página para yo revisarla. Juan Pablo nos pregunta que si puede sacar a la luz la página, o sea, que la conozca y todo. ¿A qué página se refiere, Juan Pablo? ¿La página que tienen que hacer ahorita para la actividad integradora? Ah, sí. Esta página ya queda en lista en la web, usted la puede publicar, ya queda, usted puede dar en línea a cualquier persona y cualquier persona puede mirar su página web cuando monte la información. Claro. Claro está que queda con la propaganda de Wix, porque es pues tenemos la que es de forma gratuita, ¿no? Ya para que quede directamente la URL, como la queremos nosotros expresar de alguna empresa o algo, si ya toca comprar, tener el hosting y comprar la licencia de, bueno, los permisos de Wix, que ahorita no recuerdo cómo está. Generalmente yo lo uso más que todo es para forma educativa, pero es muy bueno también porque ahorita en la actualidad hay muchas plataformas que nos ayudan a nosotros a construir las páginas web de forma fácil y rápida, ¿no? No, ahí sí no, que de forma gratuita, Juan Pablo. Nada más ahí sí no recibe uno nada con eso. Como es de forma gratuita, no recibe uno ningún beneficio, ni nada, ni dinero, ni nada. Ok, muchachos, entonces recuerden que tienen dispuesto también el foro de dudas e inquietudes para formular si tienen alguna duda respecto de esas actividades. Les doy gracias a su participación y al compromiso y responsabilidad que tienen con la solución de las respectivas actividades. Les deseo éxitos en sus nuevos cursos que arrancan ya porque ya, si no estoy mal, los dos cursos finalizan con el otro curso que ustedes están viendo ahorita, finaliza ya ahorita el 7. Y si no estoy mal, tienen por ahí como que una semana nomás de descanso y arranca los otros dos cursos que tienen que ver para completar. Entonces les deseo prosperidad y éxitos en este nuevo camino y este nuevo programa de formación que tienen ustedes, que es la tecnología en desarrollo de software. Ok, entonces les deseo muy buenas noches. Acá ya tienen dispuesta la grabación, ya por tarde de mañana la publico para los compañeros que no pudieron participar y desean observar la grabación, ¿ok? Entonces les deseo buenas noches, hasta luego, que estén muy bien.